Durante cientos de años, hubo siempre una palabra que cautivó y restauró el corazón del hombre: la palabra de Dios. Iglesia Redentor le invita a escuchar un mensaje inspirador a cargo del pastor Eduardo Mateo. Escuche y abra su corazón. Hoy hay una palabra de bendición para usted y su familia. Acerca de restaurando la autoridad familiar. Yo estuve predicando, si no mal no me equivoco, el día miércoles, estuve predicando un mensaje sobre restaurando la autoridad familiar, porque hay algo que Dios quiere restaurar. Había tres cosas que el Señor nos llevó a entender acerca de la restauración de la autoridad en nuestras casas. Si ustedes se recuerdan, ¿cuántos me ayudan a recordar? ¿Cuál era la primera cualidad? Hablábamos de que autoridad significa, en el griego es euseusia, que es poder de gobernar con el ejemplo. La primera condición que Dios nos pedía es que, dice la palabra del Señor, que aquel hombre que escuchó y puso por obra la palabra del Señor es comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hablábamos de que la autoridad correcta es una autoridad que vive en la palabra del Señor. Eso nos da autoridad. ¿Cuántos dicen amén? La gente se admiraba de Jesús porque Jesús predicaba con una autoridad que los judíos y los del pueblo no estaban acostumbrados a ver. Por eso la Biblia dice que la gente se admiraba del Señor porque cómo predicaba con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él le decía a los discípulos que vayan a congregarse, Él no se quedaba en la casa. La autoridad de Jesús, dice que la autoridad que el Señor usaba era el poder de gobernar con el ejemplo. Diga conmigo, el poder. A ver, quiero que se despierte un poquito. Toca a la que está a tu lado y decirle, despertate, despiértate, tú que duermes. Vamos a usar de la autoridad ya mismo. Si no, imponerle la mano. ¡Pum! No le hagas. Diga conmigo, poder de gobernar con el ejemplo. Número uno. Número dos, decíamos que lo que Dios quiere restaurar, la autoridad que Dios quiere restaurar en nuestras casas, poníamos el ejemplo de ese hombre centurión, que dice la palabra de Dios que él dijo, lo primero que él le dice al Señor, yo soy hombre que está bajo autoridad. ¿Sabes qué dice el Señor? En todo Israel en este tiempo no he hallado tanta fe como en este hombre. ¿Sabes que un centurión era un hombre que tenía bajo autoridad a 100 soldados? Y lo que decíamos y lo que entendíamos a través de la palabra del Señor, que el estar bajo autoridad nos eleva a un nivel mayor de autoridad. Diga conmigo, ¿estar bajo autoridad? No, eso había uno que está durmiendo. Diga conmigo, estar bajo autoridad me eleva mi nivel de autoridad. ¿Cuántos quieren que la autoridad que ustedes usan en Dios tenga un eco, tenga un respaldo? Necesitamos estar bajo autoridad. Amén. Y número tres, decíamos que Dios respalda aquella autoridad con aquellos hombres y aquellas mujeres que son proveedores para sus casas, para sus hogares. Y por último, dijimos el día viernes, hablando un poquito de este tema, que el Señor dice que predicaba con poder y autoridad. Hay algo que el Señor nos ha dado, no solamente es autoridad, también hay poder. Y poníamos el ejemplo de que la autoridad es el traje del policía, pero el poder es el arma. Cuando usted ve un policía, ve una autoridad, pero cuando ese policía va a ejercer autoridad, tiene armas que le facilitan el trabajo ante la dificultad, ante el peligro. Tiene armas que lo protegen. Tiene su chaleco, tiene su pistola, tiene sus esposas. Simplemente el traje de autoridad es una parte, pero cuando esa autoridad quiere comenzar a ejercer dominio, poder, ¿sabe que hay armas? De igual manera el Señor a nosotros como creyentes, dice el libro de Efesios, que Dios nos ha dado armas
para batallar, para luchar. ¿Sabe qué hacía el apóstol Pablo? Nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Diga conmigo, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Diciendo todo esto, Dios pensó en un hogar, en una casa. ¿Sabe cuál es el prototipo o el diseño de Dios? Tenemos que ir al inicio, al origen. Cuando yo pienso en una casa, pienso en el Edén. Pero cuando pienso en el Edén, yo no pienso en que el hombre, está bien, perdió la capacidad de vivir una vida holgada y abundante. Eso está bien. El hombre perdió en el huerto del Edén, perdió el hecho de no trabajar como después del pecado, con el sudor de su frente, y la mujer con dolores traería a luz los hijos. Lo que mayormente y lo que mayor es lo que perdió el hombre en el huerto del Edén, no son todos esos beneficios, sino es la presencia de Dios en medio de sus vidas. Lo más importante que el hombre perdió en el Edén no fueron los beneficios de vivir en el Edén, sino lo que más, podríamos decir, lo que más tristeza y dolor trajo al hombre fue que la presencia de Dios ya no estaba en medio de esa casa. Dios idea un plan después del pecado del hombre. Dios idea un plan, y ese plan es que Dios quería restaurar, diga conmigo, restaurar la presencia de Dios en los hogares. Es bonito disfrutar de la presencia de Dios en las casas, en la iglesia, con los hermanos, danzar, alabar a Dios. En diferentes culturas lo hacemos de una manera diferente. Eso es bonito, eso es precioso. Pero si en tu hogar, si en tu casa no habita la presencia de Dios, simplemente tú eres y vives simplemente de momentos de la presencia de Dios, pero no una continua llenura de la presencia del Señor. Diga conmigo, a la presencia de Dios yo la tengo que llevar a mi casa. Hay muchos cristianos que se sacan el chaleco cuando salen de la iglesia. Bueno, presencia de Dios, te quedas aquí y yo me voy a mi casa. No, a la presencia de Dios tenemos que llevarla, porque nosotros somos portadores de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le habla a Moisés, escuche bien esto. Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, vas a construir un símbolo que va a significar mi presencia en medio de mi pueblo. Y le dice Dios a Moisés: vas a construir un arca. Esa arca va a ser un cofre. Ese cofre va a estar forrado de oro por dentro y por fuera. Y comienza a darle una serie de mandamientos, las medidas, cómo iba a construir esa arca. Eso usted lo puede leer en el libro de, a ver, ya se lo digo, Éxodo, en el capítulo 25, versículo 10. Éxodo capítulo 25, versículo 10 en adelante. Ahí está cómo Dios le pide a Moisés que edifique el arca del pacto. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9. Usted apunte lo que están apuntando las citas bíblicas. Usted después lee en su casa todo el capítulo 25, desde el versículo 10 al 22. Habla de la construcción del arca y usted va a ver cómo Dios le manda a Moisés. Esa arca significaba la presencia de Dios restaurada en medio de los hogares del pueblo de Israel. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios aquí? Hebreos capítulo 9, verso 4. Vamos a leer. Está hablando aquí acerca de la construcción.
versículo 4 del libro de Hebreos capítulo 9, dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Mire, tres características de la presencia de Dios: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Mire, estas tres cosas simbolizan la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel se movía a la batalla, el arca del pacto iba con el ejército. Los sacerdotes, los levitas, había un movimiento espiritual antes de que el ejército pudiera entrar en contacto y en batalla. Había una estrategia espiritual, el cual los levitas, hombres que estaban preparados para trasladar el arca del pacto, llevaban la presencia de Dios. Y cuando la batalla terminaba, la Biblia dice que el arca del pacto era el centro de la fiesta y de la victoria cada vez que el pueblo de Israel tenía un triunfo. Aun cuando había dolor, el pueblo de Israel, iban a llorar al templo y a buscar a Dios. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios en medio nuestro. Ahora dice la palabra de Dios, yo quiero que veamos en esta noche estos tres ingredientes de la presencia de Dios. El maná, diga conmigo, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Mira, hermano, cuando la presencia de Dios está en un hogar, hay estas tres condiciones. La presencia de Dios trae estas tres habilidades del Señor en nuestra vida. Comienzan a brotar en nuestras vidas el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. ¿Usted sabe qué significa el maná? El maná significa la provisión de Dios en medio del desierto. El maná significa la provisión de Dios en medio del desierto. ¿Sabe de qué me habla esto? Esto me habla de que Dios no abandona a sus hijos. Esto me habla, mire, el salmista David decía una gran verdad. Joven fui, dijo el salmista, y he envejecido. En otras palabras, me ha pasado la vida por encima. ¿Cuánto le ha pasado la vida por encima? Algunos todavía no, algunos estamos en pañales todavía, como yo. A otros ya nos ha pasado un poquito, ya estamos los 40, casi 40. Otros ya 50 largos. Mire, esta mañana tuvimos un pastor aquí, el pastor Carlos Zapata. 80 y pico de años, 83 me parece que tiene. Y usted lo ve fuerte el viejito ahí. Nos ha pasado una vida, el salmista David decía, joven fui y he envejecido, pero dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo te voy a decir algo, ayúdame a predicar, decirle que está a tu lado, deja de temer por la provisión, decirle. Hermanos, si hay algo que nos quita de la presencia de Dios, es estar demasiadamente afanados por nuestro comer, nuestro vestir. Hay dos personajes bíblicos que la palabra de Dios nos muestra. Dice la Biblia que Lázaro había preparado un lugar para Dios. Cada vez que el Señor pasaba por la casa de Lázaro, él tenía una habitación ahí preparada. Lázaro era el amigo del Señor. Dice la Biblia que en esa casa vivían dos mujeres, Marta y María. Y en un momento dice la Biblia que se encontró en una circunstancia cuando Marta, dice la Biblia que María, estaba adorando al Señor, estaba escuchando, estaba recibiendo, estaba deleitándose en la presencia. En otras palabras, tenía el arca del pacto hecha carne ahí. Y dice la palabra de Dios que Marta, ¿cuántas Martas tenemos aquí en esta tarde? Se fue a quejar delante del Señor. Le dijo, Señor, ¿no tienes cuidado? ¿No tienes cuidado que mire la crisis que tenemos en España? ¿Cómo puedes estar tan
tranquilo. Si yo no trabajo, no como. Si el Señor no te da la salud, ni trabajas ni comes. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, es que está bien, Dios bendice, pero yo me gano el pan con el sudor de mi frente. Está bien, hermano, te felicito por eso. Pero sobre todas las cosas nosotros tenemos que dar gracias al Señor, porque Él es nuestro pastor y nada nos falta gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y Marta estaba demasiado afanada. Pero ¿sabe que la palabra del Señor me enseña que Dios no va a desamparar a sus hijos? Una de las características de Dios, iglesia, es que Dios es Padre bueno, dice su palabra. ¿Usted ha visto alguna vez un padre bueno hacer pasar necesidades a su hijo? Mire, hermano, si no tiene, lo va a fabricar. Un padre bueno, si no tiene, lo va a sacar de donde no sea para darle a su hijo. Se va a privar él de comer, pero le va a dar a sus hijos que no le falte el pan. ¿Es verdad o no es verdad? Un padre bueno sabe que hace más de lo justo. Va más allá, no hace la segunda milla. Hace 10 millas si es necesario por sus hijos. Dice su palabra, si ustedes siendo malos, dice, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más Dios, que Él es Padre bueno, dice. Dios es bueno. Decirle que está a tu lado, tenés un Padre bueno, cabezón, deja de llorar tanto. Ay, pastor, el diablo me tiene mal. Hermano, el diablo no te tiene por qué tener mal. Si yo tengo un Padre bueno, el diablo no puede hacer nada conmigo, a no ser que yo le abra las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Proverbio 10:22 dice así: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. Mire, hermano, cada vez que la presencia de Dios en la figura del pacto se movía con el ejército, ¿sabes qué estábamos anunciando? Que ahí estaba el maná. Ahí estaba la provisión de Dios para su pueblo. Ahí estaba, dice el proverbio que hemos leído, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay algunos ahora que no saben qué hacer con su cabeza, si cortársela porque lo que supuestamente llamábamos bendición, hoy no sabemos qué hacer con ello. Esa bendición nos quema en la mano, eso no es bendición. Dice su palabra que la bendición de Dios es la que te enriquece y no te añade tristeza. En otras palabras, ¿quieres saber cuál es la garantía de que lo que estás recibiendo es la bendición de Dios? Es porque cuando llega la bendición de Dios a nuestra vida, la bendición de Dios te trae paz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra que dice el apóstol, dice todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice. Diga conmigo todo. ¿Qué es todo para usted? Pregunto, ¿qué es todo para usted? Todo, pastor. Dice la Biblia que todo, bendito sea el nombre del Señor, lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Sabe qué está hablando este versículo? Está hablando de dos reinos. Está hablando del reino de los cielos y está hablando del ámbito natural donde nosotros vivimos. La vida natural, pero la vida espiritual. Todas las cosas para la vida natural y la vida espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, hermano, y no soy un predicador de esos que andan dando vuelta por ahí, que predican de una prosperidad mágica.
Creo en la prosperidad de Dios, pero creo en la prosperidad que es la consecuencia de la obediencia. El hijo que dice su palabra, mire, una de las cosas que Dios ha restaurado en nuestra vida es la dignidad de hijo. ¿Cuántos se sienten hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son? Dice el libro de Romanos que hemos sido escogidos y llamados, dice, y tenemos derechos de ser llamados hijos de Dios. En otra época no. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando llegamos al Señor como el hijo pródigo, lo primero que Dios nos devuelve es la dignidad de hijo. Y dice su palabra, y si hijo, heredero con él. Pero muchos todavía están comiendo comidas de cerdo. Cuando Dios ya te devolvió la dignidad de hijo, ¿qué está pasando? Simplemente es que necesitamos la presencia de Dios en medio de nuestra vida. La presencia de Dios significaba el maná, la provisión de Dios. Hay provisión. ¿Cuántos necesitan provisión en esta noche? ¿Cuántos necesitan provisión en sus hogares? Bueno, hermanos, dice la Biblia que si la presencia de Dios está en medio de nuestra casa, la presencia de Dios trae el maná, trae la provisión. Número 2, la vara de Aarón. ¿Qué significaba la vara de Aarón en el arca del pacto? ¿Por qué? Quiero que me escuche un momento. Esto es muy importante. En el libro de Números, capítulo 17, versículo 1 al 13, nos habla de este suceso. Dice la Biblia que se levantó un hombre llamado Coré. ¿Cuántos conocen la historia de Coré? La Biblia lo reconoce a Coré como un hombre rebelde. Más en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla del pecado de Balaán, habla también de la rebeldía de Coré. Dice la Biblia que literalmente Coré, escuche bien, Coré dice que se rebeló en contra de la autoridad. Se levantó en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y dice que no solamente se levantó él y su casa, sino que también contaminó a otros 250 más. Diga conmigo, la rebeldía, dígalo más fuerte, la rebeldía se pega. ¿Conoces a algún rebelde? Aléjate de él. Porque la rebeldía se transmite, la rebeldía se pega. Dice la Biblia que Moisés comenzó a pedir señal a Dios. Escuche. Dice que Moisés, así dice la Biblia, literalmente no alcanzó Moisés a terminar de decir las palabras que dice la Biblia que la tierra se abrió y Coré con toda su familia, cerca de 15,000 personas, se los tragó la tierra. Dice al Hades, al infierno directamente. Por si nos quedó gana de todavía ser rebeldes. Dios habla a Moisés y le dice, quiero de que de cada tribu, de los Mateos, de los Agüeros, de cada tribu, van a tomar una vara. ¿Sabes que la vara era el hombre que llevaba la vara? Era el hombre que guiaba a su tribu. Usted sabe que las tribus de Israel estaban, valga la redundancia, estaban compuestas por 12 tribus. El patriarca que llevaba la vara era reconocido como el patriarca, como el hombre en el cual estaba la bendición, estaba la promesa, en el cual recaía sobre él digamos así, la cobertura sobre su tribu. Dice que de cada tribu Dios le da la orden a Moisés y le dice, quiero que cojas esas 12 varas y las vas a meter en el templo. Dice que en la Biblia, usted lo puede leer en la cita que yo le he dado, en su casa,
Vamos, para que avancemos un poquito más rápido. Dice la Biblia que Moisés pone las varas dentro del lugar en el que Dios le pone. Dice que al otro día, cuando Moisés va a ver la vara, dice que la vara de Aarón, la vara de Leví, que era la tribu de los sacerdotes y de los levitas, había reverdecido. ¿Será posible de que haya algo que está seco y muerto reverdezca? Yo te voy a decir algo. ¿Sabes que hay un síntoma que viene después de la rebeldía? ¿Sabes por qué Dios confirmó la tribu de Leví como la tribu de los sacerdotes y la tribu de aquellas personas? ¿Sabes que Dios nos llamó, dice su palabra, para que seamos reyes y sacerdotes para Dios el Padre? Tú que estás sentado ahí, Dios te dio una función para cumplir. Y esa función es que nos movamos, dice su palabra, como reyes y como sacerdotes para Dios el Padre, dice. Hay una función que nosotros tenemos que cumplir. Pero llega un momento en nuestra vida cuando la rebeldía se levanta. Mira, hermano, cuando hay oposición, lo que uno necesita es ver el respaldo de Dios. Porque lo único que te trae consuelo a tu vida es que Dios respalde tu vida. Te voy a decir algo. Cuando en tu casa, en tu círculo íntimo, se levanta la rebeldía, el único que puede frenar ese espíritu inmundo es el Señor. Y llega el reverdecer de Dios. Y esa vara que parecía que estaba seca, parecía que no había, mire hermano, porque a simple vista, escuche bien lo que le voy a decir, a simple vista, cuando uno ve a una persona, porque uno lo que honra en un hombre y en una mujer de Dios es la investidura que hay en él. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Pero cuando uno se revela, de igual manera, no se revela contra la persona, se revela contra la investidura que Dios ha puesto. Es lo que pasó con Aarón y Moisés. Coré no se rebeló contra Aarón y contra Moisés, en realidad Coré se rebeló contra la investidura que había. En otras palabras, se rebeló en contra de Dios mismo. Por eso que nosotros tenemos que cuidarnos en nuestras casas. Yo le voy a decir algo. Mire, hoy dijo algo el pastor Nono, que le decimos cariñosamente, porque es ya un hombre de 80 y pico de años. Él con sus lentas palabras nos dijo una verdad. Él dijo de esta manera, dijo, hoy se divorcian muy rápido, dijo él. Y te voy a decir algo, el sistema cada vez lo va a hacer más rápido todavía. Porque el sistema que vivimos, en el cual vivimos, es un sistema antidios. ¿Sabes por qué lo hacemos tan fácil? Porque hay una simiente, hay una semilla de rebeldía en medio de los hogares. Dije que quiero hablar del modelo de la casa que Dios soñó, que Dios pensó, el diseño que Dios ideó para su casa. En el diseño de Dios no hay lugar para la rebeldía. Diga conmigo, no hay lugar. Mira lo que el que tenía, te lo voy a decirle, no hay lugar para la rebeldía. Iglesia, por eso es que cuando hubo un vestigio de rebeldía en el cielo, la Biblia dice que Dios lo lanzó como un rayo del cielo. Porque Dios no quiere los rebeldes. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere rebeldes. ¿Sabe qué significaba la vara de Aarón? Y usted dirá, pastor, ¿pero qué hacía la vara de Aarón dentro del arca del pacto? Y Dios le dijo esto, para memoria de los rebeldes, dijo. Mire, hermano, ¿sabe usted cuando le echa sal al sapo, qué pasa? ¿Qué le pasa? Yo nunca lo experimenté, pero
Dice que cuando uno le echa sal al sapo, dice que se inflama, se inflama, se inflama hasta que revienta, dice. ¿Probó echarse limón en una herida? Es lindo, ¿eh? Si no lo hizo la prueba, haga la prueba, le va a ir bien. Se va a acordar del pastor Mateo. ¿Sabes qué produce la vara de Aarón en un rebelde? Es como esa sal que usted le echa al sapo. Es como ese limón que usted le echa a la herida. Le recuerda de que hay un juicio de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor acerca de la rebeldía? Hubo una mujer que se rebeló en contra de Moisés. Esta mujer fue María. Habló de más. Diga conmigo, habló de más. Ningún problema. Las mujeres no tienen ese problema. Siempre hablan de menos. Aquí en esta iglesia no tenemos ese problema, gracias al Señor. Diga conmigo, ayúdame, Señor. Ay, Señor, sujétala sin hueso. Dice la Biblia que esa rebeldía hizo detener a todo el pueblo de Dios y ella quedó leprosa. ¿Sabe por qué? Porque se puso a cotillar con otro. Y comenzó, porque hay una cualidad que tiene, escuche bien, hay una cualidad que tiene la rebeldía y es el menospreciar a la autoridad. Porque cuando hay un rebelde, cuando se levanta la rebeldía en el hogar, ¿sabe qué tienden a hacer los hijos? De ponerse a igual con los padres. ¿Es verdad o no es verdad? Yo un día me quise poner de igual a mi padre. Mi padre es un moreno grandote así. En ese entonces pesaba como 150 más, 160 kilos. Una mano así, que era como un... así. Yo era adolescente. Y me enojé ese día, me hice el gallito ahí. Y discutí con mi padre. Y me le puse ahí en la cara y bla, 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 bla. Mire, hermano, eso me hizo doler. Mire, hasta el día de hoy me acuerdo. Cada vez que veo la vara, me recuerdo de esa actitud de rebeldía que hubo en mi corazón. ¿Sabe qué produce la rebeldía? Que menospreciamos a la autoridad. Los hijos nos queremos poner a la altura de nuestros padres. ¿Qué sabrás? ¿Qué sabrás tú? Yo soy más listo, soy más vivo. Tú eres anticuado, tú eres viejo, tú no sabes. Estamos menospreciando la autoridad. Mire, esta mañana estaba el pastor Nono aquí, el viejito. Y ¿sabe qué? Me da gusto atenderlo y honrarlo, porque es un hombre que lleva muchos años. Y nosotros que somos más jóvenes, si queremos ser bendecidos, tenemos que honrar a esa gente. ¿Sabe qué ves cuando ves ese hombre parado aquí en la casa de Dios? Ves la vara de Aarón reverdecida. Eso significa la presencia de Dios. Reconocer autoridad. Escuche bien, en el Edén, diga conmigo, en el Edén, el hombre reconocía en Dios autoridad. Esa era la casa que Dios había diseñado. Había, dice la Biblia, que había abundancia de pan. El hombre no tenía necesidad de nada. Escuche bien esto. Tenía una inteligencia el hombre tan magistral que dice la Biblia que tenía la capacidad de poner nombre a todos los animales. Mira el grado de inteligencia que tenía el hombre. ¿Qué produjo el pecado, hermanos? Rebelión. ¿Sabe qué trajo la rebeldía? Vergüenza. Diga conmigo, vergüenza. Cuando el hombre se rebela con Dios, dice la Biblia que en un momento se vieron que estaban
¿Cómo estaban? Desnudos. Y dice, salieron corriendo a buscar hojas de higuera para hacerse un traje. La rebeldía nos va a traer vergüenza a nuestra vida. Por eso, escuche bien, el hijo rebelde es vergüenza para su casa. Cuando hay rebeldía en el matrimonio, cuando hay falta de sujeción, cuando hay falta de reconocer autoridad, mire hermano, más tarde que temprano, esa casa va a caer en vergüenza. Mira, mira esa casa, madre mía, ¿cómo puede haber terminado así? Usted mismo lo habrá dicho alguna vez. Qué triste, tan linda familia, ¿cómo se puede haber destruido así? ¿Sabe por qué? Porque entró una semillita llamada rebeldía que trajo vergüenza a esa casa. Hermanos, la vergüenza es un hoyo muy profundo que es muy difícil de salir de él. Por eso dice la Biblia que Dios mató el animal, quitó el cuero de ese animal. ¿Sabe qué significaba eso? Eso significaba el sacrificio de Cristo. Esa sangre derramada inocente, muerta, para cubrir la desnudez de otros. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Porque nosotros estábamos en esa condición, desnudos, en vergüenza. ¿Qué hizo el Evangelio? El Evangelio nos dignificó. Diga conmigo, me dignificó. No se le trabe la lengua, ¿eh? Me dignificó. Eso hizo el Evangelio. Me levantó del polvo, del pecado, de mi pecado, y me dio un sitio de honor. ¿Pero para qué? Para reconocer autoridad. Diga conmigo, yo cargo la presencia de Dios. Dígalo más fuerte, yo cargo, digámoslo todo, yo cargo la presencia de Dios. Te voy a decir algo, ¿sabes qué quiere la gente? Lo que tú portas. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl dejó de ser portador de la presencia de Dios. ¿Sabe cómo terminó Saúl? En manos de un enemigo que había sido enemigo de Israel prácticamente de toda su vida. Y terminó sin cabeza. Así terminan los rebeldes. Mira lo que tenés, te lo voy a decir. ¿Tenés cabeza todavía? Aleluya. La vara de Aarón reverdeció. Yo te voy a decir algo. Mantente en unidad y en humildad con el Señor. Y el Señor va a respaldar tu autoridad. Eso significaba, pasó en Aarón. Dios respaldó su autoridad. ¿Usted cree que los hijos de Dios van a quedar en vergüenza? Escuche bien. Dios respalda la autoridad de sus siervos. Dios respalda la autoridad de sus hijos. Mire qué pasó en la otra iglesia pequeñita cuando estábamos. Mire, vamos a recordar, a ver antes que se vaya a ver el testimonio de... ¿Cómo se llamaba el vecino allá que nos hacía la guerra en la iglesia? ¿Cómo se llamaba el que fuiste a ver? Manolo. Había un vecino allá, Manolo. Llegamos a la iglesita pequeña, mire lo que es el respaldo de la autoridad, hermano. Para que usted vea que usted no se puede meter en contra de la autoridad de Dios. Llegamos ahí toda la ilusión y empezamos a limpiar el localcito pequeño para empezar a hacer culto y estábamos contentos. Todo. Y apareció Manolito. ¿Qué hacen aquí? Y empezó. Yo me asusté porque digo, ¿qué pasa aquí? Nosotros hacíamos poco, que estábamos aquí también en España. Y... No, aquí no se puede hacer esto. Y no, nosotros inocentes, uno no anda ocultando cosas. ¿Cuántos dicen amén? El hombre dice, ¿qué es lo que están por hacer aquí? Una iglesia. No, dice. Aquí no se puede poner una iglesia. No. Yo voy a reunir. Mira, hermano, hizo un lío ese hombre. Y nos empezó a hacer la guerra, hermano. Llamó a la comunidad de los vecinos. Citaron a todos los vecinos. Me citaron a mí en medio de ellos. Cuando yo llego ahí, hermano, parecía que eran lobos que me querían comer. Estaban todos los vecinos ahí. Cuando yo entro ahí, parecía que hubiera entrado. Iba a decir el diablo, pero no voy a decir el diablo. El Hijo de Dios. Cuando entro ahí,
comienzan a hablar. La cuestión, hermano, que pasaron los días y este hombre siguió insistiendo, haciéndonos la guerra. Abel muchas veces subí a hablar con él. Manolo, mira, vamos a hacer esto, tranquilo, vamos a intentar de calmarlo, le predicamos del Señor. Abel muchas veces le predicó del Señor. Mire, un día cayó enfermo. Un día dejamos de verlo. Y digo, hablábamos con Abel. Che, Manolo, no se lo ve, ¿dónde anda? Abel sube a hablar con la mujer. Y Abel le dice, vamos a estar orando por Manolo. Vamos a estar orando por él. Hasta que un día lo fuiste a ver, ¿no? Lo fue a ver Abel al hospital y tampoco no te quiso recibir. No quería saber nada con el Señor. Mire, aún hasta el borde de la muerte, duro con Dios. No quiero saber nada con Dios. Que te dijo, ¿a qué venías, no? ¿A qué vienes? Le dijo. Mire, hermano, estaba solo como un perro ahí. El único que fue a verlo fue Abel. Aquel que él nos hacía la guerra a nosotros como iglesia. ¿Sabe qué pasó, hermano? Se murió. Rebelde en su cama. Abel fue a predicarle ahí en el lecho de muerte. No quiso saber nada con Dios. Qué triste. Dios dándole la oportunidad. Por eso, hermano, nosotros no podemos irnos contra la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que es de Dios es de Dios. Porque cuando Dios abre, nadie cierra. Porque cuando Dios pone, mire, le voy a decir algo. Aún las autoridades puestas por Dios, dice la palabra. Escuche, tenga cuidado cuando usted habla mal de los que están gobernando esta nación. Porque son autoridades que están puestas por Dios. Dice la palabra, toda autoridad ha sido puesta por Dios, dice. Tenemos que tener cuidado a la hora, escuche bien, hay una investidura ahí que nosotros como hijos de Dios, ¿qué nos aconseja la palabra de Dios con respecto a eso? La palabra de Dios nos aconseja que nosotros debemos orar por los que están en eminencia, orar por los que están gobernando, orar por ellos, porque hay una vara ahí, que si está ahí, por algo está ahí. Y usted dirá, pastor, pero quizás el pueblo se equivocó, da igual. Cuando se trata de autoridad, no te compete a ti, sino a Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Nosotros debemos orar por ellos. Y hermano, yo no hablo de política, ni me meto en la política, ni me interesa la política. Pero sí entiendo que hay principios que son inviolables en el reino de Dios. Una de las características del arca del pacto era que tenía maná, diga conmigo, tenía maná, tenía vara y tenía pacto. Tenía las tablas del pacto. Las tablas del pacto significa la ley de Dios. Significa el mandamiento. Significa el principio. Hay muchos que queremos el maná. Queremos la autoridad de Dios, pero no queremos poner por obra los principios de Dios. Hay principios como estos, por ejemplo. Voy terminando. Hay principios como estos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es eso? Eso es un principio del reino de Dios. En otras palabras, ¿queremos el maná? ¿Cuántos quieren el maná? ¿Cuántos quieren la provisión de Dios? Está la vara de Dios, está la autoridad de Dios. Ninguna fuerza de maldad puede venir en contra de nuestra vida si yo estoy viviendo y moviendo en una autoridad correcta. Ahora, para que el maná y para que la vara reverdezca, necesitamos poner por obra el mandamiento. ¿Por qué es importante el mandamiento? Número uno, el mandamiento significa la obediencia a Dios. Diga conmigo, obediencia. Iglesia, hay algo que Dios está pidiendo de nosotros y es que seamos obedientes. Obediencia. ¿Sabes qué? Hoy la iglesia es una iglesia democrática y la iglesia nunca fue democrática. La iglesia siempre fue teocrática.
¿Qué significa eso? Significa Dios gobierna y yo obedezco. Pero muchas veces queremos implementar la democracia dentro de la iglesia. Queremos enseñarles a nosotros, a Dios, cómo gobernar la iglesia. A Dios cómo se deben hacer las cosas. Mire, yo le voy a decir algo. En la palabra de Dios, en el manual de instrucción del cristiano, está todo lo que nosotros debemos hacer. No es por democracia que nosotros, a ver, vamos a elegir qué corito vamos a cantar este domingo. A ver, vamos a cantar, hay una unción aquí. No. Vamos a cantar, yo quiero más de Cristo. A ver, levanten la mano, ¿cuántos quieren cantar? Hay una unción aquí. Levanten la mano. Hermano, eso no es de Dios. Estoy poniendo un ejemplo extremo. Pero muchas veces pensamos, iglesia, escuche, que nosotros podemos con nuestra democracia enseñarle a Dios. Mire, hay algo que Dios nos deja enseñado en su palabra y a través del arca del pacto. El arca del pacto no solamente tenía el maná, no solo tenía la vara, sino tenía los principios establecidos. ¿Qué debemos hacer nosotros como pueblo de Dios? Obediencia a esos principios. Cuando la Biblia nos habla del sembrar, dice, escuchen esto, el nombre de Dios no va a ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hay principios que Dios nos ha dejado en su palabra, que son inamovibles, que traen bendición a nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando la presencia de Dios viene con el maná, con la vara y con el mandamiento. Escuche, el pueblo de Israel estaba a punto de salir de la tierra de esclavitud, tierra de Egipto. Dios envía un libertador, Moisés, envía las plagas, la muerte de los primogénitos. Dios endurece el corazón de Faraón. Diga conmigo, un proceso. Dígalo más fuerte, un proceso. En medio de ese proceso, Dios le da un mandamiento al pueblo de Israel. Le dice esto: van a festejar la fiesta de la Pascua. Van a hacer un pan sin levadura. Escuche. Dice la Biblia que en medio de, cuando ellos estaban festejando la fiesta de las Pascuas, dice que la orden de Faraón fue: dejen que se vayan. Dice la Biblia que los egipcios comenzaron a despojarse y a entregar de sus bienes, de sus vestidos. Dice la Biblia que el pueblo de Israel salió de aquella tierra próspero y bendecido al desierto. Pero escucha este detalle. Dice la Biblia que en medio de esa fiesta ellos tenían la masa. Ellos tenían una masa que era la masa para el pan sin levadura. Dice así la Biblia, literalmente, que ellos cogieron la masa en una sábana, la cargaron sobre sus hombros y salieron. ¿Sabes qué significaba la masa? La masa significaba el mandamiento de Dios. La masa significaba los panes sin levaduras. La masa significaba la obediencia a la ordenanza de Dios. ¿Sabe qué aprendo yo de esto? Que el pueblo de Israel en esa circunstancia, ni en la esclavitud, ni en la prosperidad, se olvidaron del mandamiento de Dios. Ni en la esclavitud, porque todavía no habían sido libres. Todavía el faraón estaba endurecido, no los dejaba libres. Todavía estaban ahí luchando, peleando. Y Dios en esa circunstancia, Dios le da un mandamiento. Le dice, van a festejar la fiesta de las Pascuas. 7 días. Comerán hierbas, comerán pan sin leudarse. Dice la Biblia que el pueblo de Israel preparó masa. Y en eso dice la Biblia que Dios le da la orden. Y el pueblo de Israel, yo me imagino en ese momento, el gozo, la alegría. Somos libres, vamos a la tierra prometida. Dios, Oh, atención, atención. No se olviden del mandamiento. ¿Sabe qué hubiéramos hecho nosotros? Cuando estábamos por llegar a la tierra prometida. Ay, cierto que algo me pediste que hiciera. ¿Qué fue?
¿Qué fue? A ver. Dice la Biblia que el pueblo de Israel cogió la masa en una sábana, la cargó sobre sus hombros y salió rumbo a la bendición de Dios. No te olvides de lo que Dios te dijo. No te olvides de lo que Dios te pidió. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? ¿Cuántos han comido del maná? ¿Sabes que una de las cualidades del maná era que cada uno podía recoger de acuerdo a su necesidad? En otras palabras, si a ti te dicen, entra al supermercado y coge todo lo que te haga falta conforme a tu necesidad. Mira, hermano, te van a faltar los carros, ¿es verdad o no es verdad? Oh, patata, Coca-Cola, chisito, fiambre, una pata de jamón, y empezamos a cargar, Señor, esto para casa. Cada uno podía recoger de acuerdo a la necesidad que tuviera. Hermanos, el maná era el pan del cielo. Dice la Biblia que Dios les envió carne. ¿Cuántas cosas Dios no hizo en el desierto con el pueblo de Israel? Pero ¿sabes qué? Muchas veces, hermanos, cuando llega la bendición a nuestras vidas, nos olvidamos de lo tercero. El arca del pacto no solamente tenía maná, tenía vara también. Tenía disciplina, tenía autoridad y tenía principios. Ese es el diseño que Dios diseñó para el Edén. Maná, autoridad y presencia. Y pacto, mandamiento. Provisión, autoridad. Y Dios hablando. La pregunta es, ¿qué tienes en tu casa? Hay estas tres cualidades de la presencia de Dios. Hay maná, gloria a Dios. Hay autoridad, gloria a Dios. Hay principios, hay palabra de Dios en tu casa. Esa es la señal de que el arca del pacto está en tu casa. Esa es la señal de que la presencia de Dios está en tu casa. Mire, el arca del pacto muchas veces estaba en medio de la guerra. ¿Cuántas guerras tenemos en nuestras casas? Pastor, todos los días tengo que guerrear. El arca del pacto está ahí. Cuando había fiestas, en la fiesta de los tabernáculos, había danzas, mire, eso tiene que haber sido precioso. El arca del pacto estaba ahí. Cuando había escasez, el arca del pacto. Y Dios estaba proveyendo a su pueblo. Que el Señor nos ayude, iglesia. Hoy Dios nos habló esta mañana acerca de la unción. Yo hoy quiero terminar esta noche diciéndote, hermano, no des un paso si el arca del pacto no va en tu casa. Si no, te urge pedirle a Dios que envíe tu presencia, que envíe su presencia a tu casa. No puedes vivir sin la presencia de Dios. Porque si no, tu casa caerá en vergüenza. Tu casa caerá en ruina. Y hay unos verdugos que llegan para burlarse, para mofarse de nuestra casa, cuando esa casa cae en vergüenza. Pero hoy el Señor te dice, si eres aquel hombre que escuchó el consejo y lo pone por obra, es un hombre prudente que va a edificar su casa sobre la roca. Amén. Le invito a que se ponga de pie un momento y vamos a orar al Señor.